necesidad que el presidente convoque a una cumbre para tratar los temas más acuciantes que en este momento agobian no solamente al gobierno como tal, sino también al país en general. Marianela Prado dijo que hay coincidencia, pues se convocó a una cumbre a realizarse este martes a las 9 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. Están invitados todos los actores políticos, incluyendo actores importantes como el Poder Judicial. Esencialmente vamos por el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, además de los representantes de todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y que por lo tanto tienen algo que hacer en la temática de la toma de decisiones o la negativa. Marianela Prado dio detalles sobre esta cumbre, que esta vez va a tratar sobre temas que tienen que ver con la estabilidad económica, el curso de la democracia y las elecciones generales de agosto. Asimismo, nos satisface coincidir con el presidente de la Cámara de Senadores en la necesidad e importancia de esta reunión. Por ello, hemos decidido, como Gobierno del Pueblo, convocar a un encuentro por la estabilidad y la democracia en nuestro país rumbo a las elecciones generales de agosto de 2025 para este martes 18 de marzo a las 9 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. A este encuentro están siendo invitados el presidente del Estado en la participación, vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidente del Tribunal Supremo Electoral, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, jefes de bancadas de las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, máximas autoridades de las organizaciones políticas reconocidas ante el Tribunal Supremo Electoral y máximas autoridades del órgano judicial. El objetivo de este encuentro es asegurar las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada, para que el cronograma electoral no sea interrumpido y por lo tanto las formas de reproducción de la democracia no sean destruidas. La convocatoria ya está lanzada este martes a las 9 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. Y entonces vienen las resultantes. El senador Santiago Ticona, senador por Chuquisaca, es senador de Comunidad Ciudadana, ha preguntado hoy si esta convocatoria a una cumbre para buscar solución a los problemas más acuciantes del país, la hace el presidente Luis Arce en calidad de presidente o en calidad de candidato, dice el senador Santiago Ticona, porque son evidentemente dos perspectivas diferentes. Bueno, hemos tenido ya varias cumbres, varios encuentros, pero lamentablemente ninguno de esas reuniones han tenido resultados. Lo último, la cumbre por la democracia, donde lamentablemente el señor Arce, el señor Choquehuanca no firman el documento en lo que se relaciona al tema del 3, ¿no? Y lo segundo, habría que preguntarse, ¿no?, de que si esta convocatoria lo está haciendo en calidad de candidato el señor Arce o lo está haciendo en su calidad de presidente del Estado. Si lo está haciendo en su calidad de presidente, lógicamente tendrá que mostrar pues algunas acciones a priori a convocar a esta reunión, porque lamentablemente su gabinete económico ha en sí mostrado resultados muy negativos. El país no puede salir de esta crisis, ni que decir el tema del ministro de Hidrocarburos, ¿no? Se tiene más de cerca de 6.000 funcionarios y nos preguntamos. Bueno, vamos al vivo, vamos a La Paz, habla el candidato Samuel Doria Medina.
Al Tribunal Supremo Electoral se ha elaborado un documento, el gobierno no lo ha firmado, el Congreso no ha cumplido nada. Entonces ya le he recomendado al presidente Arce que debería anunciar que declina su candidatura a las elecciones de agosto y que se va a dedicar a gobernar y a resolver los problemas que tiene nuestro país, como la falta de combustible, como la subida de precios. Y también le he dado 3 sugerencias muy concretas en el campo económico, además de no ir a la reelección. Segundo, suspender la ejecución del 80% de la inversión pública. Ahí se va a bajar el déficit a la mitad y va a haber recursos para importar combustibles. Y tercero, creo que es fundamental que administren mejor los precios y la venta del diésel, porque se está saliendo la mitad del diésel de contrabando. Estamos subvencionando a los negociados y a los contrabandistas. Entonces, que se dediquen a cuidar adecuadamente los recursos del país. ¿Cuándo se define haciendo el gobierno esta convocatoria del encuentro, Samuel? Perdón, a ver, uno por uno. ¿Cuándo se define, por favor, del bloque de oposición, por favor, el tema de la encuesta? Bueno, ¿ya se tiene definido? La encuesta se va a realizar este mes y los resultados van a estar en los primeros días de abril. Entonces, sobre las declaraciones que dio en Santa Cruz, usted dice que había perdido las elecciones en 2019. No. Se quiere tergiversar. Como saben que me está yendo muy bien en esta campaña, quieren hacerme guerra sucia. Está claro que yo he dicho que voy a consultar, como se está consultando para candidato a presidente, yo voy a consultar también para candidato a vicepresidente. Me quieren mostrar como que tengo problemas con Santa Cruz. Yo les digo que miren mis obras. Soy el candidato que hace 30 años viene invirtiendo en Santa Cruz. Basta ver el Hotel Los Tajivos, el Green Tower, los restaurantes de Burger King. ¿Quién ha hecho más que yo en Santa Cruz de los otros candidatos? Que no se dediquen a hacer guerra sucia, que trabajen. ¿Cómo ve el tema de la declinación de la candidatura de Luis Fernando Camacho? El señor Luis Fernando Camacho, él ha señalado que el primero que salga en las encuestas va a ser a quien él apoye. ¿Se puede saber cuándo va a ser la encuesta y si la logística ya se está preparando para este evento? Bueno, primero yo quiero felicitar al gobernador Camacho, porque pese a estar injustamente detenido en Chonchocoro, en condiciones muy difíciles, sigue dando muestras de apoyo a la democracia y sacrifica sus aspiraciones personales y políticas para fortalecer la unidad del país. Y todos estamos trabajando para que se elija un solo candidato de la unidad, y eso se va a elegir consultándole a la población. Bueno, estamos en vivo para Gigavisión, por favor, se nos puedes reiterar, mañana va a asistir al encuentro o no, por favor. No voy a asistir al encuentro, porque al último encuentro que he asistido ha sido un show. El gobierno ni siquiera ha firmado el documento que ha propuesto, no se ha cumplido lo que se ha acordado y no voy a asistir. Lo que le he sugerido al presidente es que tome decisiones. Primero, que decline su candidatura a la próxima elección, que se dedique a gobernar para así llegar a la final de su mandato. Segundo, que anuncie que no se va a ejecutar el 80% de la inversión pública de este año, que la están usando para hacer campaña. Y así va a haber recursos para poder importar combustibles y llegar hasta el final de su gestión. Tercero, creo que es fundamental que administren mejor el precio del diésel. Hay varias opciones, tiene que tomar decisiones el gobierno, precios diferenciados, en fin, hay una serie de sugerencias, porque como están las cosas ahora, la mitad del diésel es para subvencionar a los contrabandistas y a los negociados. Fueron palabras del precandidato Samuel Doria Medina, quien hacía referencia a que mañana no va a asistir al encuentro convocado por el gobierno nacional para las 9 de la mañana. Esto para coordinar el tema de las elecciones generales. Carlos. Muchas gracias, Marcos, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Está usted libre. Está ahí don Samuel Doria Medina, creo que está en campaña, está llegando a un acto allí en la ciudad de La Paz. Lo dejo en libertad, Marco. Bueno, coincidentemente con lo que acaba de decir Samuel Doria Medina, dice, él no va a asistir, dice, porque hasta ahora las cumbres que ha asistido no se han cumplido y que por lo tanto ahora él no va a asistir. Es más, está pidiendo que decline la candidatura, está pidiéndole al presidente que decline a la candidatura
para poder hablar en condiciones en las que estemos hablando de Israel con el presidente y no con una persona interesada en las próximas elecciones o en apuntalar una candidatura. Unas imágenes, ya que estamos allí, vamos a ver unas imágenes. Sí, es un acto en el que don Samuel Doria Medina está impulsando su campaña electoral allí en La Paz. Es un acto en el que aparentemente va a firmar alianza con algunos sectores sociales, impulsando así el proceso de la candidatura, ¿no? Están todos afanados, buscando amarres, buscando fortalecer su presencia en esta etapa previa. Y tenemos que recordar también que siendo un miembro del bloque de unidad de la oposición, hay el compromiso de que el candidato que logre, cuya encuesta refleje que tiene mayor apoyo de la oposición, los otros van a tener que apoyar a este. ¿Cuál será? Unos dicen que será Tuto Quiroga, otros dicen que será Doria Medina. Don Manfred Reyes Villa no está en el bloque de unidad de la oposición, está solo por su lado, por lo tanto no juega en esta previa de la oposición. Bueno, a propósito de lo que decía don Samuel Doria Medina, quien decía que él no va a asistir a la cumbre convocada para este martes a las 9 de la mañana allí en La Paz, en el Palacio de Gobierno. Tuto Quiroga, que es también precandidato y miembro del bloque de la oposición, ha dicho en su cuenta de X, dice: ministra anuncia que el presidente baja candidatura de Arce a la reelección en Bolivia al señalar: para asegurar que concluyamos nuestro mandato y el siguiente gobierno empiece sin mayores tropiezos. O sea, esa expresión, para asegurar que concluyamos nuestro mandato y el siguiente gobierno empiece sin mayores tropiezos, esa expresión inserta o en declaración de la ministra de la Presidencia, para Tuto Quiroga, significa que el presidente Luis Arce está bajando su candidatura a la reelección en Bolivia, sostiene Jorge Quiroga Ramírez. Bueno, la convocatoria de esta cumbre parece complicarse porque primero que Samuel Doria Medina dice que no va, Tuto Quiroga dice que no va, Luis Fernando Camacho, que es el jefe líder de Creemos, también no va. O sea, no habrá representación de Creemos. Efraín Suárez, que es el vicepresidente de esta agrupación política, ha dicho que ellos no van a asumir responsabilidad y que ellos no van a asistir a esta cumbre porque no serán las condiciones. La bancada y la fuerza política Creemos, porque considera y está seguro que esta es una situación que el gobierno solo tiene que controlar. ¿Por qué? Porque el gobierno es el encargado de administrar el país como primer punto. Como segundo punto, en estos casi 5 años de gestión del gobierno del presidente Arce, se han tramitado y obtenido casi 4.500 millones de dólares en créditos y hasta el momento no tenemos una rendición de cuentas de en qué se ha gastado este dinero. Como tercer punto, el gobernador Luis Fernando Camacho tiene claro que los 1.600 millones de dólares que el gobierno quiere aprobar para supuestamente estabilizar la crisis energética que vive el país, la crisis del combustible, no es para eso.
ese dinero, ese crédito tiene otro destino en lo formal, y en lo real el destino de ese dinero será para lo mismo que ha venido destinándose el dinero de los préstamos en estos 5 años, para corrupción. Es visible que el gobierno ha tratado de generar una presión hacia un órgano que nada tiene que ver con la administración de los recursos en el país. La administración de los recursos en el país son específicamente y directamente responsabilidad del presidente Arce. Por tanto, es el presidente Arce el que tiene que salvar al país de esta crisis, o el que tiene que estabilizar el país, pero ahora está tratando de endosar esta responsabilidad a otros órganos y otras fuerzas políticas, primero porque no tienen la capacidad y segundo porque no tienen la gente para hacerlo. Entre tanto, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, el diputado Enrique Urquidi, dijo que su bancada, tanto diputados como senadores, asistirán al encuentro convocado por el gobierno para mañana. Indicó que les interesa garantizar el proceso electoral para las elecciones nacionales. Hemos conocido de la convocatoria realizada por la ministra de la Presidencia, Marinela Prada, a una reunión interinstitucional y con actores políticos de las fuerzas con representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mañana a las 9 de la mañana en Casa Grande del Pueblo. Las jefaturas de bancada de Comunidad Ciudadana, tanto del Senado como de diputados, estaremos presentes ahí, porque por supuesto nos interesa garantizar y generar las mejores condiciones de cara al proceso electoral y a las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Queremos escuchar cuáles son las explicaciones y las justificaciones del presidente Arce, del vicepresidente Choquehuanca y del propio presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Queremos saber el por qué hasta el día de hoy no han firmado el acuerdo de los 15 puntos al cual se arribó el pasado 17 de febrero en el Tribunal Supremo Electoral. Queremos conocer el por qué este relajamiento totalmente irresponsable de la bancada del Movimiento al Socialismo al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional para agilizar el tratamiento y la consideración de este paquete de leyes electorales que se acordaron el 17 de febrero y que hasta el día de hoy no ha sido tratada ninguna de esas leyes en ninguna de las instancias, ni en el Senado ni en diputados. En ese sentido, queremos, por supuesto, escuchar al presidente Arce y, por supuesto, que también vamos a ir a exigirle que su bancada y el gobierno ratifiquen y generen todas las condiciones que vayan a ser necesarias para que los bolivianos tengamos elecciones el 17 de agosto impostergablemente. Por lo tanto, vamos a estar presentes, vamos a escuchar cuál es la propuesta concreta del presidente Arce respecto a este tema de las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Ya lo escucharon ustedes, mientras Doria Medina y Tuto Quiroga, además de creemos, niegan asistencia a este encuentro. Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, Manfred Reyes Villa han asegurado su participación, dice que van a asistir. ¿Qué dice el diputado del MAS de la línea de vista? Hablamos del diputado Gualberto Arispe. Dijo que la convocatoria que hace el gobierno en este momento a esa cumbre es una convocatoria tardía. Como quien dice, el muerto o el enfermo ya no resiste más. Escuchen lo que dijo. Este encuentro, dijo, no es para dar solución a estos problemas, es solamente para darle oxigenación al gobierno. Dijo también que la reunión solo será un encuentro de amigos para darles oxígeno frente a la terapia intensiva que atraviesa el gobierno. Cuando el barco se hunde por completo, recién convocan. Esta convocatoria es tardía. Una convocatoria tardía, una convocatoria, pero además no es para dar solución, sino es para dar una oxigenación. ¿Quiénes van a participar de esta reunión? Como lo hemos escuchado, son instituciones que a lo largo de todo este tiempo han ido, si bien salvando sus espaldas del gobierno nacional, su accionar ineficiente, su accionar negativa, la no atención al pueblo boliviano. El día de mañana, ¿qué solución nos podrían dar
aparte de lo que están acostumbrados a quejarse estos señores. En ese contexto nosotros vemos el día de mañana la reunión, simplemente un encuentro de amigos para darse cierta oxigenación frente a esta crisis que se vive en el país, pero frente casi a la terapia intensiva que vive el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Entonces nosotros no vemos una solución a través de este encuentro, a través de... Por su parte, el senador de Comunidad Ciudadana y precandidato presidencial Rodrigo Paz Pereira le pidió al presidente Luis Arce que renuncie a su candidatura presidencial para que termine su gestión de gobierno y que no fugue del país, dijo. Dijo también que respecto a la aprobación de créditos que pide el gobierno, que la Asamblea Legislativa asegure y viabilice estos créditos, dijo que no se le puede entregar dólares para un candidato que está aturdido, está en campaña, porque lo va a utilizar para su reelección. El presidente tendría que llegar con una sola garantía de que no iba a ir a la reelección presidencial, porque la experiencia que tenemos con este presidente, siendo presidente y ministro, es haber desaparecido, gastado, mal usado 14.000 millones de dólares del Banco Central. Hace 7 años teníamos 14.000 millones en reservas internacionales y hoy día tenemos $0 en el Banco Central. No le puedes entregar a un señor que está aturdido por los dólares el 175 millones para que sean usados en campaña y no en la necesidad de la gente. Hoy le reitero, a su vez que se sumó el expresidente Belcé y otras organizaciones y grupos a esta propuesta, hoy tengo entendido que el presidente del Senado también ha hecho una propuesta de encuentro. Las condiciones tienen que ser las mismas, la de no reelección, porque si no le estás entregando dólares a un señor que consume dólares, que gasta dólares y no resuelve los problemas de la gente. Pero pedirle al señor presidente un añadido, que no renuncie, que no haga caso a los sectores que le están pidiendo renuncia, pero que tampoco se fugue, porque hoy día estamos en el serio problema de no solo tener una renuncia, sino una fuga, como se dio el 2019. Presidente se tiene que quedar, le quedan 4 meses de gobierno, porque a partir de agosto viene el tiempo de la transición hasta el 8 de noviembre, y lo que usted debe hacer es no renunciar, no fugar, quedarse, convocar a los sectores, bajar la reelección y aprobemos los 175 millones de dólares para la población. Y esto no es chantaje, es garantías sobre un ciudadano que ha ocupado un ministerio y una presidencia, el cual bajo su mando se ha gastado 14.000 millones de dólares de reservas del Banco Central. El senador evista Luis Adolfo Flores calificó como una cortina de humo el encuentro convocado por el gobierno y dijo que los evistas están analizando su asistencia. Además remarcó que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, solicitó una reunión por la crisis económica, no por elecciones nacionales. El diálogo que entendemos Andrónico ha solicitado no es necesariamente para el tema electoral, es el tema de la crisis económica. Por lo tanto, la preocupación que el pueblo refleja es el tema de la crisis. No hay alimentos en el país, ha multiplicado por 2 prácticamente todos los alimentos los últimos meses. Pero no es necesario que se convoque a líderes políticos, a todos los órganos del Estado. Es una cortina de humo prácticamente esta situación, porque se sabe que la gente está molesta por otros temas, fundamentalmente el tema económico. Percibo que la mayoría de los parlamentarios, en el Senado percibo, ¿no?, que estamos claros, se ha convocado permanentemente a estas cumbres, ¿no?, para buscar temas que no tienen relación con la coyuntura. En este momento, si es un problema el tema electoral, es el presidente de la Asamblea el que tiene que definir, el que tiene que analizar y el que tiene que convocar a las bancadas. No es necesario convocar líderes políticos,
las bancadas son los que van a aprobar. Mire, vamos a anular, no nos han invitado oficialmente, ¿no? Absolutamente, pero tenemos reunión de bancada mañana a 7 de la mañana, ¿no? Del instrumento político y seguramente vamos a analizar la posible presencia o no. Vamos a analizar seguramente la aprobación de algunas leyes de crédito. Estamos dispuestos a analizarlo, mañana lo vamos a hacer, sin embargo con condiciones de transparentar los recursos del Estado boliviano. El candidato de Súmate, ¿no? El candidato Manfred Reyes Villa está en Santa Cruz. Vamos con nuestra unidad móvil, no sé si estamos en condiciones de ir. A ver, vamos a escuchar qué dice don Manfred Reyes. Las que hay camiones, kilómetros de kilómetros, entonces yo creo que es importante hablar cuál va a ser la solución estructural para evitar que la familia boliviana esté sufriendo. Porque no podemos decir, no, ¿qué nos importa? Que hagan cola, que se queden. No vamos, me imagino que es para hablar de ese tema, ese es un tema. El otro tema es queremos ver si se va a blindar o no la elección, porque hemos tenido el otro día una reunión en el Tribunal Supremo Electoral donde se han tomado algunas medidas que hasta ahora no han sido aprobadas. Queremos ver si va a haber el TREP, que tiene que haber el TREP para hacer un seguimiento minucioso de las elecciones, pero además queremos saber si va a haber el voto en el exterior y temas como la preclusión que se iba a aprobar a través de una ley. Entonces todos esos temas son importantes y todos los tienen que firmar, desde el presidente, el vicepresidente, todos los que estábamos. ¿Y otros candidatos no van a asistir? ¿Perdón? Capitán, ¿otros candidatos no van a asistir? Bueno, por eso le digo, yo no voy a ocultar la cabeza con una avestruz. Hay que darle ahora soluciones al país, no decir no voy a asistir cuando se trata de un tema importante que le interesa al país. Usted ha visto la cantidad de colas que hay. Queremos saber cómo van a solucionar el tema del combustible, que es lo que más está en este momento. Los precios de la canasta familiar ya están en 30 bolivianos el pollo, en más casi 60 bolivianos el kilo de carne. El arroz, el aceite, la papa, y todo ha subido. Entonces no podemos dejar de asistir a preguntar qué va a hacer el gobierno. ¿Está en riesgo la democracia? ¿Perdón? ¿Está en riesgo la democracia? ¿Es oportuna esta convocatoria? Bueno, ¿Está de tiempo o está a tiempo? Bueno, puede estar en riesgo, obviamente. Hay gente que quisiera terminar todo por el desastre, ¿no es cierto? Y lo peor que le podría pasar al país es un quiebre de la democracia. Otro frente al acortamiento de la presidencia. ¿Hay garantía de las elecciones? Bueno, acortamiento que ya tenemos, por eso es lo que queremos ver, si van a haber garantía para las elecciones. Y hay que ir y blindar las elecciones, y el día de mañana tenemos que ir a blindar las elecciones. Yo creo que es lo más importante para nosotros. Y este no es un apoyo al gobierno ni nada, vamos a ir a poner las cosas, o como se dice, los puntos sobre las IES. Si no todos los candidatos tienen las declaraciones de Doña Medina, el gobierno pide la aprobación de los créditos para solucionar el tema de los combustibles. Imagínense cuando yo hablé algo, lo que pasó. Bueno, cada uno tiene su apreciación en torno a la vicepresidencia. Eso yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es, primero, antes de hablar de la presidencia, vicepresidencia, es blindar la elección. Vamos a ver si vamos a tener el blindaje respectivo. Y mañana va a ser un día importante para además saber qué va a pasar, si vamos a seguir con estas colas, si la situación económica va a continuar de esa manera. ¿Se deben aprobar los créditos? ¿Perdón? En la Asamblea se deben aprobar los créditos. Bueno, por lo menos debía haberse aprobado el crédito que se había quedado en el Tribunal Supremo Electoral, va a decir los 100 millones de crédito japonés, que era justamente para poder contratar, licitar el TREP, que es bien importante, mejor una empresa internacional, y yo sé que es cara, pero era para asegurar las elecciones, y el segundo tema era para la votación de la gente en el exterior, que son más o menos un poco más de 7, casi 8 millones de dólares. Capitán, sobre el tema Están las palabras de Manfred, que acaba de llegar hasta un encuentro que tendrá en un hotel de la ciudad de Santa Cruz. La gasolina, el diésel es lo que más nos interesa, y el blindaje de la elección. Mañana tenemos que salir ya con humo blanco de esa reunión. Estamos escuchando que confirma que mañana asistirá a esta reunión convocada por el... Ya lo escucharon, ¿no? Manfred Reyes Villa dice que va a asistir y hay que ir, dice, hay que ir a blindar, hay que ver, espera que salga humo blanco, hay que ir a hacer un blindaje que asegure la realización de las elecciones generales el próximo 17 de agosto.
Sobre este tema, la diputada oficialista Daisy Choque, y que es también vicepresidente de la Cámara de Diputados, acusó nuevamente al Senado. Daisy Choque levantó el dedo acusador contra Andrónico Rodríguez y dijo que es allí, en el Senado, donde se está encabezando el boicot contra el gobierno para no aprobar los créditos internacionales que permitan utilizar dólares en la compra de combustible. Que no hay son dólares, dijo. Y pues lo que pasa, dijo, es que el levismo se ha unido a la oposición para desestabilizar y boicotear el gobierno del presidente Luis Arce. Para diputados, hemos mandado notas al Senado pidiendo de poder proceder con cada uno de los proyectos pendientes, tanto de la anterior gestión como de esta gestión. Estamos hablando de mucho dinero que está estancado en el Senado, que genera esta preocupación a toda la población. Nadie cuestiona a los senadores. Decía el senador Anguilla, le decimos, no sé si de cariño, al senador de Yapacani, decía, esto tiene la culpa el gobierno, pero lo que él no dice es que desde su comisión se han devuelto muchísimos proyectos de ley, se han observado muchísimos proyectos de ley, todo con la intención de perjudicar al gobierno. Creo que en este escenario no necesitamos medir políticamente cada una de las posiciones que vamos a asumir, necesitamos medir con ese corazón y ese amor hacia la sociedad y hacia el pueblo boliviano. No podemos seguir dañando la economía del país, la economía de los bolivianos, solamente por cálculos políticos, como lo vienen realizando lastimosamente desde el Senado la mayoría de los senadores que dicen que entraron gracias a Evo, pero en realidad entraron con votos del presidente, porque manejamos mal el discurso de decir no tenemos plata. Eso es una gran mentira. Tenemos plata, pero tenemos plata en bolivianos. Bolivia es un país bolivianizado, no dolarizado, por tanto el ingreso de divisas solo ingresan por exportaciones de gas, exportación de urea y otros que son mínimos, y el tema de los créditos. Entonces, uno de esos ingresos ha sido bloqueado desde la Asamblea hace mucho tiempo. ¿Qué dice el presidente del Senado? Andrónico Rodríguez ha planteado en las últimas horas la necesidad de un diálogo urgente. ¿Qué dice? El presidente del Senado plantea diálogo urgente para agilizar la compra de combustible. Ante la crisis por el desabastecimiento de combustible y la escasez de dólares, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, instó al gobierno a convocar de manera urgente una reunión que reúna al presidente del Estado, vicepresidente, las tres bancadas legislativas, a los presidentes de ambas cámaras y representantes de las fuentes financiadoras. Andrónico Rodríguez cuestionó que el gobierno condicione la solución a la aprobación de nuevos créditos, recordando que la Asamblea Legislativa ha aprobado cerca de 4.000 millones de dólares, de los cuales más del 50% no han sido liberados por falta de ejecución. Le pedimos al gobierno, dice Andrónico Rodríguez en su cuenta de X, le pedimos al gobierno que se priorice la patria, no intereses particulares, señaló el titular del Senado, enfatizando la necesidad de una gestión eficiente y coordinada para resolver el problema. El principal objetivo de la reunión debe ser revisar y simplificar el procedimiento de ingreso de dólares, garantizando así una respuesta ágil y efectiva para la compra de combustible. Destacó que una gestión transparente y conjunta será clave para mitigar la crisis y fortalecer la confianza en la economía nacional. La iniciativa del presidente del Senado busca destrabar la crisis en acciones concretas, instando al gobierno y a todos los actores políticos a actuar con responsabilidad y compromiso por el país, dice la cuenta oficial del Senado. Bueno, vamos a una pausa, pero cuando regresemos, el Tribunal Supremo Electoral ha comprometido su asistencia a esta cumbre convocada por el gobierno y van a exigir